Comenzamos a grabar. Como te lo había comentado, estamos viendo, conociendo en términos generales los programas y habíamos quedado en esa última diapositiva, ya donde estábamos hablando sobre el candidato que va por la coalición Chile Vamos Más, que en el fondo viene a ser lo que antiguamente era lo que conocíamos como la derecha, ya, que en este caso era Sebastián Sichel. Y ahora vamos a pasar a la siguiente candidata, que es Diana Proboste, que es la única candidata mujer, que probablemente a los mayores les podrá sonar eh, de eh, se me fue lo que le iba a decir, muchachos. De ministra de Educación, que fue acusada constitucionalmente en el primer gobierno de Michelle Bachelet. También fue intendente en la región de Atacama. Ella siempre en el fondo, ha pregonado desde su condición de mujer, de tener ascendencia de Aguita, porque su segundo apellido es Campillay, ¿ya? Eh, y era lo que antiguamente pertenecía a la concertación, de la democracia cristiana, ¿ya? Y uno de sus principales elementos que sacaba a la luz en este proceso eleccionario es su condición de mujer e indígena, ¿ya? Bueno, la Yanita, como le dicen cariñosamente a la gente, que era senadora, nunca ha renunciado todavía a su cargo de senador, a nivel de protección social, ya, apunta a asegurar un piso mínimo para las familias, en el fondo a asegurarle a todas las familias de este país salud, educación y vivienda, ¿ya? Que en el fondo es lo que siempre se le ha exigido o debiese exigírsele a un Estado, a un país, el asegurarse salud, vivienda y educación, que son los derechos sociales fundamentales, ¿ya? Y para esto plantea desde fortalecer el sistema de salud pública, el sistema de educación pública, aumentar el porcentaje de viviendas sociales y convertirlas en más accesibles para la población, ¿ya? Para la común de la gente. En el ámbito laboral, el fortalecer la generación de empleos, ¿ya? Aquí entra mucho la idea del emprendimiento, del apoyo a estas pequeñas y medianas empresas, que son las grandes generadoras de trabajo, ¿ya? Eh, También ayudar a la gente a que se pueda reinsertar laboralmente, eso significa entregar perfeccionamiento, apoyos, ¿ya? Que en el fondo tener más herramientas para poder en el fondo salir al mundo laboral. Porque uno de los grandes problemas que existen es que cada vez el empleo en muchos casos se está convirtiendo más especializado y se necesitan más años de estudio para poder obtener el mismo trabajo. En el pasado, por ejemplo, no se te pedía prácticamente años de estudio para poder trabajar en el servicio, por ejemplo, como recolector de basura. En la actualidad se te está exigiendo cuarto medio, ¿ya? O estar formándote académicamente. Por lo tanto, se hace cada vez más difícil conseguir un empleo sin tener su educación completa. Por eso es tan importante lo que ustedes están haciendo ahora, que no es mirar los celulares, sino que eh, formarse, terminar su proceso escolar, ¿ya? Y de esa manera ustedes pueden certificar de que tienen su enseñanza media completa, que completaron su formación escolar, y de ahí comenzar ya a perfeccionarse académicamente para poder optar a un mejor empleo, ¿ya? A nivel de pensiones, que es un tema que generalmente importa mucho, y que todos los candidatos en mayor o menor medida le han dado vuelta al tema de la seguridad social o de las pensiones, está el financiamiento. Lo que plantea es lo que se llama el elemento tripartito de tres partes, en el fondo, que debiese conformar nuestro sistema de pensiones, donde hay un aporte del Estado, donde hay un aporte personal y hay un aporte del empleador, ¿ya? Donde este sistema de pensiones tendría que tener como actor fundamental al Estado, que se cree una nueva institucionalidad desde el Estado, ¿ya? Que limite o de cuajo elimine el sistema de AFPs, porque el sistema de AFPs ha demostrado a lo largo de su existencia que es un fracaso. Los que tengan ustedes familia y eso esté jubilando, padres, abuelos, tíos, probablemente te van a contar que si están jubilados con un sistema de AFP, su pensión es una miseria. Que su pensión ni por asomo se acerca a lo que ellos ganaban. Y eso es lo que termina obligando a que la gente tenga que trabajar más tiempo. Porque la edad de jubilación para las mujeres son 60 años y para los hombres son 65 en la actualidad. Pero ¿por qué vemos gente de 70, 75 años que sigue trabajando? Es porque no da. Como dijo mi amigo, no da.
porque los sueldos, las pensiones no dan y tengo que seguir trabajando. Bueno, para solucionar eso se requiere, por ejemplo, según lo que propone esta candidata, es mejorar el financiamiento, donde el Estado aporte y el empleador aporte más. Y que este aporte del empleador no signifique tu descuento en planilla por cotización previsional. Que los que han trabajado con contratos saben que cuando te entregan la liquidación de sueldo, te aparece el descuento del FP. Bueno, eso lo estás pagando tú, no lo paga el empleador. Sino que ahí es colocarle un porcentaje extra que el empleador te deje en la cotización. Veamos. ¿Ya? A nivel de educación, quizás el programa de Yarna Proboste es el que más se expande en educación, porque ella lo conoce desde dentro del sistema porque fue profesora. Bueno, es profesora todavía. Es profesora de educación física y estudió en la Universidad de Playa Ancha, acá en Valparaíso. ¿Ya? Plantea, por ejemplo, que hay pilares fundamentales que tiene que sostener el sistema educativo, que es la equidad y la justicia educativa. Equidad se refiere a la calidad de que se entrega de educación que sea similar en el sistema público como en el sistema privado, porque no se niega la existencia del sistema privado. ¿Ya? Sino lo que se busca es fortalecer el sistema público, porque quiere existir igual la alternativa privada principalmente por temas de libertades de creencias. ¿Ya? Si yo soy católico y quiero que mi hijo se forme en un colegio católico, bueno, lo mandaré a un colegio católico, pero el Estado no tiene colegios católicos. Entonces lo mandaré a un colegio privado. Quiero que mi hijo se forme bajo la cultura que es de mis ancestros, que es la cultura alemana, bueno, lo mando al colegio alemán, pero tengo que pagarlo, evidentemente. ¿Ya? Debe existir, la educación tiene que estar centrada en un enfoque de derechos, que es algo que está, por ejemplo, en todo lo que son los pilares fundamentales de este establecimiento en el cual ustedes estudian, que es en el fondo enseñarte que existen derechos y deberes, que tú tienes que exigir tus derechos, pero también tienes que cumplir con tus deberes. El deber principal de ustedes con el colegio, por ejemplo, es académicamente hablando, es que mandan sus preguntas esenciales, cosa que muchos no hacían. Y en el fondo ahí están fallando sus deberes, entonces no tienen cómo exigir derechos. ¿Ya? Porque si hay derechos, hay deberes. Si se te da algo, también se te exige algo. ¿Ya? Y también una educación que no tenga un carácter sexista. ¿En qué sentido? De romper los estereotipos de las niñas en gimnasia, los niños juegan a la pelota. Por ejemplo, que era la típica actitud de un profe de educación física en los 90 en los colegios de niños y jóvenes. Los niños juegan a la pelota, las niñas arrinconan en el patio jugando al luche o a lo que fuera. Romper con eso. Romper, por ejemplo, con ciertas caracterizaciones que se hacen en la sala, como, deja de llorar, deja de ser niñita. Típica frase de los 90 y de los 2000, que probablemente los varones escucharon más de alguna vez. No llorí, llorar de niña. Los hombres no lloran. Eso es romper con estos patrones. ¿Ya? ¿Alguien levantó la manito? ¿Alguien hizo alguna preguntita? Que escuché como... ¿O hay alguien que quiere conectarse? ¿Alguien quiere decir algo? Que sonó como que hubiera levantado la manito. Si no me equivoqué. Ya. ¿Qué más? No, ya, vale, Francisco. Ya, que el Estado garantice una educación pública. Y aquí nos referimos con educación pública de calidad. Es decir, buena infraestructura, profesionales con un salario digno, ¿ya? Con una preparación acorde, no con 50 o 45 estudiantes por sala, sino que con 30, 25, con una infraestructura, con todos los estudiantes que puedan acceder, por ejemplo, a internet, redes sociales, a todas las herramientas que se necesitan para realizar una buena clase. ¿Ya? Que el colegio no se llueva, que los urinarios funcionen, que los inodoros no estén solamente el inodoro y no tenga tapa, no tenga nada, que es la típica de los colegios, que a los baños, a los inodoros les sacan las tapas, porque si no los cabros las sacan rompiendo y las tiran para cualquier lado. Enseñarte también a cuidar tu medio, ¿ya? Y la educación debe ser para una vida, en el fondo. Tu trayectoria vital tiene que estar marcada con la educación, porque, ojo, la educación no es solamente la escuela, no es solamente la universidad, sino que también tiene que ver con los constantes perfeccionamientos que tú haces a lo largo de tu trayectoria profesional para ser un mejor profesional. Si quieres ser mecánico, probablemente ya estudiaste mecánica automotriz en un CFT y después, por ejemplo, te va a ir a perfeccionar, no sé, en un ámbito en específico, por ejemplo. En mantención de amortiguadores, estoy inventando cualquier tontera, ¿cachai? Después probablemente te vaya a perfeccionar, no sé,
en lo que es soldadura, por ejemplo, para arreglar un tubo de escape que está roto, una soldadura mico, que son soldaduras más específicas. Después quizás te vayas a perfeccionar en tornería para hacer tú las piezas, qué sé yo. Eso se refiere a una educación para la vida, en el fondo, para tu trayectoria vital. Y no solamente en contenido referente a tu área de estudio o lo que tú te dedicas, sino también en valores, por ejemplo, en la ética, en la educación financiera, de saber cómo llevar un negocio, para no irte a quiebra, ¿ya? Cosas por el estilo. Y también la educación tiene que ser verde. Y cuando me refiero a verde, tiene que ver con teniendo como eje central el medio ambiente, el medio que nos rodea. Porque recuerden que estamos todos en un contexto de cambio climático, calentamiento global, por lo tanto se hace imperativo colocar este elemento en el centro del cuidado del medio, ¿ya? De ojalá educar a la gente bajo los principios de una educación medioambiental que apunte al cuidado y al respeto del medio que nos rodea. Desde cosas tan pedestres como no botar papeles en la calle, no tirar los chicles al piso, ¿ya? A también aprender a reciclar, a hacer compostaje, una serie de cosas que te permitan en el fondo ir disminuyéndole la carga que tú le impones al planeta, ¿ya? También proponer, de hecho, lo estoy como un punto porque no lo desarrolla mucho, pero es rediseñar la educación de jóvenes y adultos que es en el sistema en el que ustedes están ahora, ¿ya? Rediseñarlo, actualizarlo, que no sea tan arcaico como el que mantenemos hoy en día, ¿ya? Y también colocar el fin al crédito con aval del Estado, al mítico CAE, que el CAE en el fondo hace que tu carrera que costó 5 millones, al final tengas que pagar 20 millones, ¿ya? Eliminar lo que es el crédito con aval del Estado. A nivel de salud, la candidata propone, por ejemplo, descentralizar los servicios. Eso significa dar autonomía a las regiones y que cada región pueda tomar decisiones de sus políticas públicas de salud. Significa que si yo veo que en la región de Valparaíso el problema está en la obesidad, probablemente generar políticas públicas a nivel regional de salud que apunten a disminuir la obesidad, que puede ser con, mejorando la alimentación, colocándole más impuestos o una tributación mayor a todo aquello producto que es ultraprocesado, por ejemplo, las papas fritas, los soufflés, las bebidas azucaradas, adiós Coca-Cola 3 lucas, por ejemplo, qué sé yo. Buscar de alguna manera poder, en el fondo, tomar riendas en las temáticas de salud, ¿ya? La inclusión, por ejemplo, de aspectos étnico-culturales, y aquí destaca ella, por ejemplo, por su condición de tener ascendencia de un pueblo originario, ¿ya? De darle énfasis también a la medicina de los pueblos originarios, ¿ya? Quizá no tanto recurrir al paracetamol, al ibuprofeno, ya al diclofenaco, sino que también recurrir a, por ejemplo, hierbas medicinales que pueden tener el mismo efecto. ¿Ya? Eso. Garantizar los derechos reproductivos de las mujeres o de las familias. ¿Ya? Entonces, permitiendo desde ese punto también una política de planificación familiar. Eso significa que las familias o las parejas pueden decidir cuándo quieren tener hijos. Por lo tanto, va acá desde facilitar, por ejemplo, el acceso a píldoras anticonceptivas, preservativos u otro método anticonceptivo, y hasta enseñar a usarlos. Y también entra la mano con la educación sexual, que es un tema que siempre ha estado muy tapado por los sectores más conservadores, de que le da a cierto punto como un poquito de ñañara, así como hablar de los derechos reproductivos, de ver un preservativo, por ejemplo, y enseñarle a un hombre cómo se utiliza. Porque son cosas que no te enseñan y que en el fondo te pueden evitar el convertirte en papá adolescente. ¿Ya? Aumentar el aporte fiscal en salud, ¿ya? Mejorar el servicio, que haya un fondo solidario universal de salud, en el fondo como un pozo común donde todos los trabajadores aporten para poder cubrir las afecciones, enfermedades, tratamientos que requeramos nosotros como ciudadanos y que no tenga que salir todo de nuestro bolsillo directamente, que no sea a fin de mes, que cuando vayamos al médico nos digan la receta y nos cuesta la receta 100.000 pesos, ¿ya? Y para eso también hay que mejorar el sistema público, de tener más especialistas, más medicina general en el sistema público, hacer atractivo desde ese punto de vista que la gente llegue al sistema de salud público y se quede ahí y no emigre a una consulta privada. ¿Ya? Un plan de salud universal. Esto en el fondo ya te indica que te plantea en el fondo que a lo que se apunta es que ya no exista ni SAPRE, sino que exista solamente un gran prestador de servicios en salud, que sea el Estado y que nos permita tener un acceso equitativo para todos, en todos los ámbitos de la salud, y no tengamos que pagar por nuestra salud. ¿Ya? No tener que desembolsar cuantiosas sumas de dinero mes a mes, por ejemplo, para ir a un especialista de salud mental, para ir, por ejemplo, quizá a un médico especialista en medicina reproductiva, a un oncólogo, a un nefrólogo, un broncopulmonar, lo que sea. ¿Ya?
aumentar los recursos de la salud mental. Casi todos los candidatos van a coincidir en que la salud mental es un tema muy, muy relevante en este último tiempo, porque siempre ha estado dejado de lado la salud mental, ¿no? Y pasar el SENDA, que es un organismo que por lo general se preocupa de analizar, de revisar las cifras y también de tratar el tema del consumo problemático de alcohol y drogas, pasarlo al Ministerio de Salud para que sean profesionales de la salud quienes se preocupen de desarrollar políticas relacionadas a esto y que no sean netamente funcionarios del Estado. ¿Ya? En vivienda, mejorar el uso del suelo y el emplazamiento, ¿ya? Hacer un uso más eficiente del suelo, ¿okay? Mejorar el acceso a las viviendas. Cuando referimos a acceso a vivienda, en el fondo es poder acceder a pagar o comprar una vivienda propia, ¿ya? Ampliación de los subsidios, ¿okay? Regularizar las tomas de terreno, que siempre ha sido un tema que ha estado ahí medio dejadito de la mano de Dios, que en el fondo es cómo regularizamos estos terrenos tomados, ¿ya? Y esto significa que hay que hacer coordinación entre bienes raíces, el Servicio de Impuesto Interno, el Servicio de Vivienda y Urbanismo, para, en el fondo, poder crear un plan que ese loteo irregular se regularice. Esos terrenos que se tomaron, pasen esas familias que se tomaron ese terreno, a ser los dueños de esa propiedad. Y de esa manera tener certeza jurídica de que es su casa y de ahí comenzar el proceso de lo que es la urbanización. Significa que llegue el alcantarillado, que llegue la luz eléctrica, que los servicios como internet puedan llegar también de buena manera a esos sectores. Y no que sea todo artesanal con un par de alambres que tiré porque subió un tipo al tendido eléctrico, es una toma ilegal, en el fondo y eso después me genera un incendio y se me muere la familia. ¿Ya? Es regularizar eso. ¿Ok? Un banco de suelo, el banco de suelo lo proponen varios candidatos que en el fondo me permite a mí, ese banco de datos de suelos, conocer qué suelos están disponibles, que son del Estado para poder construir viviendas. Viviendas sociales, vivienda para aquellos sectores que quizás no pueden acceder a una casa propia. ¿Ya? Reutilizar zonas deprimidas, que en el fondo es reutilizar barrios que están dejados de la mano de Dios. Estos barrios que ya están viejos, que se están desmoronando, en el fondo que ya nadie vive ahí, que son como vistos como focos de delincuencia, bueno, recuperarlos, hermosearlos y darle nueva vida y volverlos nuevamente habitables. ¿Ya? La eficiencia energética, también un tema que tocan muchos candidatos que tiene que ver con el uso de energías solares, recambiar las calefacciones, por ejemplo, en el extremo sur, en zonas como la región de Magallanes y la Antártida, donde todas las casas tienen calefacción porque si no sería imposible vivir ahí en invierno. Bueno, recambiar eso y ser todo más eficiente y que genere el menor gasto energético posible. ¿Ya? Ahora vamos con Marquito. Marquito Enríquez Ominami. Cuarta candidatura presidencial de Marquito. Marquito es hijo de Miguel Enríquez. Miguel Enríquez fue el fundador del movimiento de izquierda revolucionaria, el MIR, en los 70. Miguel Enríquez murió en un combate, en el fondo, en un enfrentamiento. Y luego es adoptado por el senador, que fuera senador Carlos Ominami. Por eso él lleva Marco Enríquez Ominami. De hecho, él lleva en honor a su padre biológico y a su padre político. ¿Ya? Él partió siendo militante socialista, después se salió, fue uno de los primeros llamados díscolos, en el fondo, de que rompen los moldes de la estructura de partidos tradicionales, y en su primera aventura presidencial casi pasa la segunda vuelta, después se ha ido desinflando con el paso del tiempo. Jeffrey, baja el volumen. Baja el volumen. ¿Ya? ¿Ok? Bueno, Marcos, ¿qué propone? A nivel de reactivación de la economía y el empleo, en el fondo aquí entramos en el ámbito laboral y el ámbito hasta cierto punto tributario, una política contracíclica se refiere es ir en contra del ciclo económico, que es el ciclo inflacionario, y lo que él propone es que en vez de quitar dinero, es inyectar dinero del Estado para incentivar el consumo, y a través de incentivar el consumo, yo incentive la producción. Y de esa manera, y la compra desde afuera, y así entonces yo empiezo a mover la economía. Él propone algo opuesto a lo que plantea la economía tradicional, que es en el fondo subir los intereses, subir el monto de los créditos y desincentivar el consumo. Lo que él propone es incentivar el consumo para que la economía se dinamice. Y para eso se requiere una emisión de dinero que genera un poco de inflación. ¿Ya? Que aquellas empresas estratégicas del Estado sean insolventes. ¿Qué significa insolvente? O insolvencia, que si hay empresas que en el fondo están en pérdida, ¿ya? Y no logran mantenerse por su cuenta, el Estado se las va a tomar. En el fondo, lo que yo propone en el fondo es que hay hasta cierto punto una expropiación en el fondo. Si mi empresa no está funcionando y me está generando números rojos, el Estado se va a hacer cargo de ella y la va a tomar y va a tomar control de ella.
¿ya? El Estado debe endeudarse, y esto fue algo que no hizo el gobierno actual. El gobierno actual, por ejemplo, no se endeudó para dar ayudas sociales, sino que dijo, recurran a sus recursos. Marquitos lo que dice es que no, es el Estado quien debe endeudarse, y el Estado debe endeudarse porque el Estado tiene mayor capacidad de endeudamiento y, además de eso, las tasas de interés con las cuales tiene que pagar los préstamos son más bajas. Si nosotros pagamos un crédito al 10%, una tasa de interés del 10%, el Estado lo paga un 1%. Eso significa que si el Estado pide 1.000.000, paga, ¿cuánto es el 10%, el 1% de 1.000.000? 10.000, pues. 10.000. En cambio, pagaría 1.000.010.000. Y si yo ese mismo millón lo pido yo como persona, pagaría 1.100.000. Hay harta diferencia. Bueno, entonces dice, el Estado es el que tiene que endeudarse. ¿Y para cómo propone endeudarse? Vender los bonos soberanos. Bonos soberanos en el fondo es vender deuda. Es vender la deuda para que la otra persona gane con el interés de la deuda que tiene que compró. ¿Ya? Que es algo que en el fondo aplican los estados. Los estados pueden vender bonos de deuda. Porque cuando yo estoy endeudado, tengo que pagarle a un acreedor. Y ese acreedor además hay que pagarle el interés. Entonces, cuando yo vendo la deuda que tengo con otra persona, al final la deuda que tenía la persona A se la va a pagar a la persona que me compró el bono y le va a pagar el interés. O sea, la persona que me compró la deuda sale ganando plata. Es un tema bien enredado, pero un tema que manejan los economistas. En el fondo, quédense con vender la deuda para que la persona que compra la deuda gane con el interés. ¿Ya? Pedir créditos externos al Banco Mundial, al Fondo Monetario, a los grandes bancos, a estos bancos gigantescos que no le prestan plata a la gente, porque prestan desde, no sé, pues desde $1.000.000.000 hacia arriba. ¿Ya? Bueno, a esos bancos, en el fondo, a esas entidades pedirle crédito, y como somos Estado y tenemos un historial de pago bueno, nos prestan a tasas preferenciales, nos prestan con muy poco interés. Y de esa manera, por ejemplo, poder reactivar la economía, inyectar dinero y de esa manera volver a hacer funcionar este país. ¿Ya? A nivel de inversión, propone en el fondo consagrar el derecho a la vivienda, ¿ya? Y que el Estado debe ser protagonista de este proceso de construcción de vivienda, que no le podemos dejar la vivienda solamente a las empresas privadas, a las constructoras. Porque cuando tú vas a ver un proyecto inmobiliario, dice constructora tanto, no dice Estado de Chile, sino que dice constructora A, constructora B, porque en el fondo el Estado propone un proyecto de licitación, por ejemplo, o la constructora construye y vende el precio que quiere, aquí no. El Estado participa y el Estado construye viviendas. Y el Estado de construir viviendas las puede vender a un precio más accesible, ¿ya? Para la población, y la población puede tener así una vivienda propia, ¿ya? El Estado también, o sea, también tiene que invertirse en infraestructura. Cuando nos referimos a infraestructura de interés público, hacemos referencia a carreteras, edificios públicos, hospitales, escuelas, puentes. Todos esos ámbitos entran en infraestructura de interés público. Vías de ferrocarril, aeropuertos, estadios. Eso es infraestructura de interés público. Y cuando el Estado construye infraestructura de interés público, necesita gente. Y en el fondo, esa es la mano de obra que en el fondo yo le voy a dar trabajo. ¿Ya? Y va a tener un sueldo digno, va a poder comenzar a consumir bienes y servicios y va a poder mantener a su familia. ¿Ya? Propone que en el presupuesto nacional hay un 2% del presupuesto nacional que es de libre disposición del presidente. El presidente lo puede destinar para lo que él estime conveniente. Lo que propone acá Marco Enrique, en el fondo, es ocupar ese 2% para generar empleos. ¿Cómo generar empleo? Probablemente a través de alguna infraestructura, quizás lo puedo utilizar para inyectar bonos a las pequeñas y medianas empresas. Hay una serie de estrategias que se pueden seguir ahí. ¿Ya? Para el bienestar social, que en el fondo vendría a ser seguridad social, ¿ya? Propone protección social y se enfoca principalmente en dos grandes actores, en las mujeres y en la diversidad de género, diversidad sexual. ¿Ya? En el caso de las mujeres, es agilizar los procesos judiciales que tengan que ver con temas de violencia intrafamiliar, con violencia de género. ¿Ya? Eliminar la discriminación por género, también reconocer la labor doméstica, que es un tema que siempre ha estado ahí al debe. En este país, por mucho tiempo, por no decir hasta la actualidad, no se reconoce la labor de jefa de hogar o jefe de hogar, en el fondo. La labor doméstica no se reconoce como un trabajo. Si alguno de ustedes tiene o
una madre o su abuela que se dedicó toda su vida a ser dueña de casa, nunca se le reconoció laboralmente. Por lo tanto, nunca pudo acceder muchas veces a beneficios porque no era trabajador, no tenía un contrato de trabajo. Bueno, lo que propone en el fondo es reconocer como un trabajo la labor del hogar, ¿ya? Y también apunta hacia lo que es la igualdad del empleo, ¿ya? Y la igualdad de empleo significa que en la medida de lo posible debiese existir cuotas paritarias en todo lugar de trabajo y recibir el mismo sueldo. O sea, que no exista diferenciación de sueldo porque soy hombre gano más que por ser mujer, ¿ya? Y en cuanto a la diversidad sexual o derechos reproductivos, propone despenalizar el aborto en toda causal y garantizarlo como un derecho que tiene la mujer, ¿ya? Esto hasta las 14 semanas de gestación. Siempre la despenalización del aborto siempre se habla de entre 12 y 14 semanas, porque el desarrollo embrionario todavía no se genera totalmente y de hecho todavía en ese momento no tiene terminaciones nerviosas, por lo cual no siente nada, ¿ya? Y también propiciar lo que es la educación sexual, en el fondo. Ahí nuevamente volvemos de cómo usar un preservativo, qué métodos anticonceptivos existen, de también, por ejemplo, cómo identificar si yo soy niño, por ejemplo, estoy siendo víctima de un abuso sexual, por ejemplo. Lo típico que te decían cuando chico que y te toca tu parte privada, bueno, va por esa línea. Y la educación, por ejemplo, lo apunta a que sea un derecho, pasa de ser un bien a un derecho social, es decir, que está asegurado para todos con una calidad, con calidad en el fondo. Que no exista una persona que vea disminuidas sus capacidades de poder optar a una a un estudio en particular que quiera seguir porque estudió en un colegio que no le entregó las herramientas o no. ¿Ya? Que a nivel escolar la educación esté a cargo del Estado, eso significa eliminar el sistema municipal, o en un proceso que se está viviendo, que es la desmunicipalización, pero ya cortar de raíz con el sistema municipal y que todo pase a ser del Estado. En nivel superior propone que las universidades del Consejo de Rectores sigan siendo gratuitas, pero gratuitos para todos, ¿ya? Sin importar cuánto nos demoremos en sacar nuestra carrera, y que también la gratuidad debe ser total para los centros de formación técnica e institutos profesionales que estén adscritos a este proceso, ¿ya? Y eso, por ejemplo, a ustedes lo habría afectado directamente, porque ustedes, si esto fuese así, en el fondo ustedes podrían entrar a estudiar gratuitamente cualquier CFT, UIP que esté adscrito a gratuidad o alguna universidad, ¿ya? Y a nivel de salud, proteger en el fondo al trabajador en relación de las licencias médicas, que no pasen por un proceso tan engorroso como el de la COMPIN, que muchas veces te rechazan las licencias y que no ocurra tanto eso, sino que en el fondo se vele por la seguridad laboral del trabajador y también por su integridad, en el fondo de que pueda recibir un sueldo íntegro, que se paguen las licencias, aunque sea de un día, se pague esa licencia, no en la actualidad que si es de menos de 3 4 días no se paga, si creo que entre 4, 5 a 7 o 10 días se pagan como 3 4 días, y sobre 10 días después se paga la licencia completa. Que no, que un día de licencia se te paga ese día de licencia, que no veas disminuido tu sueldo por enfermarte. ¿Ya? Garantizar el uso de licencias médicas para el cuidado de los hijos, que es un tema que siempre sale en conversación y es por eso, ese elemento, por ejemplo, genera mucha discriminación contra la mujer en el ámbito laboral, porque generalmente quien se hace cargo del cuidado del hijo cuando es chiquito, cuando está enfermo, es la mujer. Por lo tanto, si el niño tiene un año y se enfermó, la mujer hace uso de la licencia del hijo para cuidarlo. Y eso al empleador siempre le genera un problema. Bueno, que eso no ocurra. O sea, que en el fondo, que no haya ningún problema, de que no haya ningún tipo de traba para ocuparlo, que en el fondo, hasta que te aseguren en el fondo que no puedes ser despedido o despedida por eso. ¿Ya? Y por último, ahora sobre el derecho de los fármacos, en el fondo, de que disminuya el costo de los fármacos, de los medicamentos. Los medicamentos muchas veces son prohibitivos. Ustedes habrán escuchado hablar de los medicamentos más caros del mundo, que te salen 5 millones el frasquito, que son para enfermedades bien complejas que realmente afectan a niños. Bueno, que el Estado te asegure eso. Que no tengas que tú ir a pelear a la justicia, que la ISAPRE, que el Estado te compre el medicamento, sino que el medicamento esté y el Estado te lo entregue. Porque es derecho o es un deber del Estado asegurar la salud de las personas en todo ámbito. Eso significa que nosotros en teoría no tendríamos que pagar por nuestros remedios. Si fuimos atendidos en el sistema público, no tendríamos que pagar por nada, ni por un examen, ni por nada. Y tendría que hacer todo de la forma lo más rápido posible.
¿Ya? Y es lo que dice acá, que en toda persona que sea atendida en el sistema público no tenga que pagar por sus remedios. Eso significa, si tiene algún momento, no sé, pues, te encuentran con el colesterol alto y te dan remedio para el colesterol, te lo entreguen. Pues. Eso lo hacen, pero lo hacen con los medicamentos más comunes. Pero si te dan un medicamento muy extraño, no, tienes que comprarlo. Y siempre tienes que comprar el más caro. Bueno, que eso te lo asegura el Estado. Eso es lo que propone Marco Enrique. Bueno, vamos a hablar a Gabriel Boric. Es el más joven de los candidatos, tiene 35 años, ¿ya? Él ni siquiera se ha titulado de abogado, ¿ya? Él en el fondo terminó sus ramos de derecho, pero no ha hecho la tesis, ni tampoco ha hecho lo que es en el fondo su proceso para habilitarse como abogado. Él es en el fondo egresado en Derecho de la Universidad de Chile. Va por Apruebo Dignidad, que en el fondo viene a ser una coalición de izquierda. Le han pegado mucho al cabro porque se equivoca en las cifras, porque se pone nervioso. A cualquiera le pasa, ¿ya? Y es quizá, hasta el momento, bueno, hasta hace un par de semanas, según algunas encuestas de dudosa procedencia, era como el candidato que iba punteando, ahora dicen que iba segundo. Eh, la gran particularidad que tiene él es que juega con la juventud, en el fondo, que es el más joven de todos. Y eso siempre es un plus al momento de ir a votar. Como que uno tiende a pensar, o puede tender a pensar, que es el tipo que tiene la idea más fresca, en el fondo. Vamos a ver si es verdad o no. ¿Ya? Bueno, en cuanto a trabajo y pensiones, Gabriel Boric plantea, por ejemplo, que a nivel de trabajo, fortalecer el derecho a huelga. Recuerden que todo trabajador trabajador tiene derecho a hacer una huelga. La huelga es legal y es legítima, porque es la medida de presión que tiene el trabajador para exigirle mejores condiciones al empleador. Fortalecer el derecho a huelga y que se elimine la norma de establecer servicios mínimos, que siempre ustedes habrán escuchado hablar de este concepto de turnos éticos, que ese turno ético lo que significa en el fondo es que un trabajador tiene que hacer la pega de 5. Eliminar eso. Si es huelga total, porque si no, no se ejerce una presión efectiva contra el empleador. ¿Ya? También desde ese punto de vista eliminar lo que es la subcontratación o contratación de gente para reemplazar a las personas que estén en huelga. Propone reducir la jornada laboral a 40 horas. ¿Ya? Restringir la subcontratación. La subcontratación lo vimos en una de las primeras clases de economía. Subcontratación es cuando yo como empresa, en vez de contratar directamente a un trabajador, contrato una empresa externa que me entrega trabajadores. Y eso por lo general ha aportado de manera significativa a que el trabajo se precarice en el fondo. Y se paguen peores sueldos, se exija más a la gente y tener menos protección social. Entonces, lo que él propone es restringir esto al mínimo, ¿ya? Para buscar eliminar lo que es la precarización laboral, ¿ya? Y evitar, por ejemplo, yo tenía un curso, un estudiante, por ejemplo, que por metro cuadrado de trabajo hecho, la empresa pagaba 12 lucas, pero el contratista a él, por hacer ese método de trabajo, le pagaba 4.000. Eso significa que 8.000 pesos se los llevaba el contratista. No es justo por ningún punto de vista. Eso es precarización laboral. Y eso es lo que se busca restringir. Garantizar el derecho al finiquito en toda causal. En la actualidad, los que han trabajado con contratos saben que cuando uno renuncia o se autodespide, no tiene derecho a indemnización por años de servicio. Bueno, que esto ocurra siempre. Que no haya en el fondo ninguna, sea por la causal que sea, tienen que pagarte tus años de servicio. Esto es algo muy similar que también lo propone José Antonio Caz. Es bien paradójico que quizá un candidato de izquierda y uno de extrema derecha tengan un punto en común en el ámbito laboral, que es que es garantizar el derecho finiquito en toda causal. ¿Ya? A nivel de pensiones, propone la existencia de un sistema único de pensiones. Eso significa que en el fondo no va a existir más AFP, sino que el Estado va a ser quien maneja a través de una institución creada, un organismo creado, quien maneje el sistema de pensiones, donde van a estar representados los trabajadores. Para de esa manera las decisiones que se tomen no afecten, o en el fondo exista alguien que pueda decir, oye, esta decisión nos está afectando. ¿Ya? Las pensiones tienen que ser financiadas por el Estado, por el empleador y por el trabajador, cayendo principalmente el mayor peso de este financiamiento en el Estado y en el empleador. El trabajador tiene que colocar lo menos posible. ¿Ya? Y también tiene que asegurarse una pensión básica universal. Esto es para aquellas personas que quizás no cotizaron por distintas razones, porque quizás toda su vida fueron informales, trabajaron de colero en las ferias, quizá como gente de campo, agricultor, nunca se preocupó de cotizar, ¿ya?
y no tiene dinero para las pensiones, bueno, ahí el Estado tiene que asegurarle una pensión mínima. Recuerden que es deber del Estado asegurar un piso mínimo digno para todas las personas. Es por eso que se tiene que hacer de esta manera, porque si no el Estado está faltando sus funciones. ¿Ya? De hecho, hoy día existe una pensión básica, que es la pensión asistencial, que son, no sé, 120.000, 130.000 pesos, puede ser un poquito más, quizás. Bueno, aquí no se habla de montos, ¿ya? Pero se entiende que la pensión básica universal tiene que asegurarte un piso mínimo, que pueden ser probablemente, yo me atrevería a decir 300.000 pesos en el dinero actual. Entonces te asegura por último el arriendo y el pago de deuda de tus cosas, de tus cuentas diarias. Luz, agua, teléfono, internet, etc. Eso. A nivel de vivienda y territorio, propone enfatizar la función social del suelo, entendiendo que el suelo es la base para nuestra vida, porque en el suelo no solamente nosotros nos movemos, es donde se cultiva nuestro alimento. Por lo tanto, si no cuidamos el suelo, vamos a terminar muriendo más rápido que tarde. Piensen en el cambio climático, en todos los problemas que se han generado. Como por ejemplo en Petorca no hay agua y ya prácticamente no se desarrolla agricultura ahí, salvo las paltas porque el agua la tienen concentrada unos pocos. En los cerros. ¿Cuándo he visto palto en los cerros? Nunca en Petorca. ¿Ya? Bueno, la sostenibilidad, ahí sí, trabalengua, sostenibilidad ambiental, que es en el fondo vivir de buena manera en un territorio, de manera digna, en el fondo con condiciones de habitabilidad del suelo, con una vivienda pertinente, con áreas verdes pertinentes para poder recrearse. En el fondo, el mejor mecanismo para disminuir la temperatura de una casa es tener un techito o tener un arbolito que te dé sombra. ¿Ya? Cuando hace calor, que uno busca la sombra te la dan los árboles. Entonces, que tiene que existir ese estilo, esa interacción entre lo que es el territorio, lo construido con lo natural, con aquello que tiene componente natural de vida, en el fondo. Y ese es el juego que hay que apuntar. No construir puras torres de edificios hacia arriba, sin áreas verdes que después nos matamos de calor en verano. ¿Ok? Dar énfasis a los gobiernos regionales, entregar autonomía a las regiones para que puedan tomar decisiones, para que puedan decidir dónde quieren construir, qué tipo de conjuntos habitacionales quieren construir, qué tipo de hermoseamiento quieren hacerle al territorio, qué tipo de área verde quieren tener un parque al estilo del Parque Concagua que es terriblemente feo, o quieren algo más bonito, con más vegetación, con bosque, ya, con vegetación nativa, una plaza bien hecha, bien hermoseada. Esas son decisiones que tiene que tomar cada región, también pensando en su contexto y en su necesidad. Ya, aquí nuevamente surge la idea de los bancos de suelo para saber los terrenos que están disponibles. ¿Ya? Y también crear una empresa pública en cuanto a la construcción de materiales de construcción. ¿Esto por qué? Se entiende porque en el fondo si nosotros queremos potenciar en el fondo la construcción de vivienda social, de vivienda para la gente, necesitamos que también los materiales sean asequibles en el fondo, no sean tan costosos. Y para eso, generalmente el Estado tiende a ofrecer opciones más asequibles, en el fondo donde van a estar precios, donde no van a ser tan abusivamente caros como cuando tú vayas a comprar a Home Center y quieres un clavo o quieres 5 clavos, pero no puedes comprar y tienes que comprar la bolsa de clavos completa. Y ahí en tu caso todavía están dando vuelta como 100 clavos que no ocupaste, por ejemplo. En educación, un modelo educativo que tenga un enfoque de derecho, integral, transformador y humanizador. En el fondo, educarte hacia las competencias del siglo XXI. En el fondo, no educarte tanto en el contenido que 2 más 2 es 4, 2 por 2 es 4 y 3 por 3 es 9, sino que, por el contrario, que tú eres sujeto de derechos, que tienes derechos, que estos derechos son para todas las personas también, ¿ya? Y que en el fondo, que la educación sea una herramienta que te transforma, una herramienta transformadora desde el punto de vista de convertirte en alguien diferente de lo que entraste, con más conocimiento, con una nueva perspectiva de mundo, con nuevas herramientas para poder desenvolverte. Terminar con el CINCE, una prueba que en el fondo lo único que hacía era segregar y clasificar a los colegios por buenos o malos según el resultado de una prueba en la cual te instruían para responder las respuestas correctas. ¿Ya? Actualizar el currículum se refiere en el fondo a actualizar las asignaturas. Quizá que desaparezcan algunas, por ejemplo, no sé, pues, historia descomponerlo en 3, pues, historia, geografía y ciencias sociales como asignaturas aparte. Matemática y geometría descomponerlo, quizá lenguaje también, agregar otras como educación financiera, educación medioambiental, qué sé yo. En el fondo, es revisar las asignaturas que tenemos y ir cambiándolas según la realidad de cada contexto. ¿Ya? Dar carácter resolutivo a los consejos escolares.
Probablemente, no sé si alguno de ustedes habrá asistido a algún consejo escolar en el CEIA o en un restablecimiento, y darle no solamente un carácter de consultivo, sino que se tomen decisiones. Por ejemplo, ¿qué giro le queremos dar al colegio? Por ejemplo, queremos que sea un colegio científico-humanista, técnico-profesional, queremos que sea un colegio con vocación medioambiental, que tenga quizá una estructura, un modelo pedagógico al estilo de los Montessori, de los Waldorf, qué sé yo. Quizá lo queremos convertir en un preuniversitario militar. Todas esas decisiones las tendrán que tomar en base a la determinación que se tomen en los consejos escolares. ¿Ya? La función de un acompañamiento en trayectoria, tanto al estudiante como al profesor, es decir, constantemente ir perfeccionándose, entregándote nuevas herramientas, y que el financiamiento comienza a dejar de ser por asistencia. Esto quizá a ustedes no les importa tanto, pero a nosotros sí nos importaba bastante como colegio, y eso ustedes no lo sabían, pero en el fondo, el sello, por ejemplo, el sello de educación para todos, en modalidad presencial, como fue el 2019, ¿ya? La asistencia, la subvención se pagaba en base a la asistencia. Era por eso que nosotros, quizás el Nicolás se recuerde, porque estaba el 2019 acá, y alguno que esté acá en la lista virtual, recordará que nosotros cateteábamos tanto con la asistencia, de que, compadres, vengan a clase. Porque en el fondo, en base a lo, si ustedes venían o no venían, nos pagaban o no nos pagaban, o el colegio se cerraba o no se cerraba, por ejemplo. ¿Ya? Y eso, por ejemplo, quiere transformarse en un aporte basal en el fondo en base a la matrícula. ¿Ya? En el fondo, la matrícula total del estudiante se calcula y de ahí se paga un monto de subvención. ¿Ya? Y también condonar todas las deudas de educación superior. Condonar el CAE, el Fondo Solidario, los créditos Corfo, todo eso, condonarlo, que se elimine. Y por último, en el ámbito de salud, avanzar hacia un sistema universal de salud, donde FONASA sea el único administrador de salud, en el fondo el único prestador de servicios de salud, ¿ya? Que se eliminen las ISAPRES, ¿ok? Donde en el fondo la ISAPRE puede ser un seguro complementario, pero no el único, ¿ya? Los servicios de salud tienen que ser estatales y gratuitos para la población. Crear un laboratorio nacional que te permita producir medicamentos acá a un menor costo, vacunas a un menor costo. A mediados del siglo XX, hasta la década de los 80 aproximadamente, Chile producía vacunas, Chile producía medicamentos que se exportaban. Hasta que la dictadura, el laboratorio de Chile lo vendieron y se convirtió en una sociedad privada, una sociedad anónima. ¿Ya? Y de ahí que nosotros ya no producimos más medicina ni producimos medicamentos, algo que debiésemos recuperar, porque eso haría que los medicamentos fueran más baratos. ¿Ya? Aumentar la dotación de medicamentos, aumentar el caudal de medicamentos que hay en el sistema público. Por eso cuando tú vas por ejemplo, al consultorio, te das cuenta que te dicen, te vamos a dar 7 paras, una semana de diclofenaco y te cortan la tira, y como que te la dan contento, como uno, dos, y van como los restos que quedan y te arman los 7. Bueno, eso pasa porque faltan medicamentos. En el fondo, aumentemos la dotación de medicamentos, invirtamos en eso para que haya medicamentos para la gente. ¿Ya? Fijación de precios en las farmacias privadas, en el fondo. Aquí, ojo, control de precios en farmacias privadas, en el fondo. No que, por ejemplo, si yo voy a comprar, no sé, diclofenaco en cápsula, ¿cachai? Me lo venden a 20 lucas porque a la farmacia se le ocurrió. No. El precio máximo en diclofenaco en cápsula va a ser 3.000 pesos. Y nadie puede superar ese precio. ¿Para qué? Para que no se lucre con la salud de las personas. Porque no hay nada más que genere mayor impotencia que tener que ver que no te podéis comprar el medicamento necesario porque no te alcanza la plata, porque los tipos de las farmacias lo tienen un precio inalcanzable y te miran con cara como lo siento. ¿Ya? El derecho a la salud oral se refiere en el fondo a que todos tengamos derecho a poder tener una buena dentadura. Yo te lo digo, yo cuando tenía 13 años y tenía una ensalada y te parecía tiburón, tenía 4 corridas de dientes. Mis viejos tuvieron que endeudarse para pagarme los frenillos y la extirpación de un diente porque no tenía espacio abajo. ¿Por qué? Porque eso no puede ser para todos, por ejemplo. Existía un programa que era me acuerdo cómo se llamaba, que era Sonrisas de Mujer, creo que se llamaba, que en el fondo el Estado chileno a todas aquellas mujeres que habían sufrido pérdida de dentadura, de piezas dentales, en el fondo se le asignaba en el fondo dentro del programa un plan dental para que ellas pudieran recuperar su dentadura a través de una prótesis, placa, algún implante dental. Eso para todas las personas. Porque seamos honestos, o sea, no hay nada peor, ¿cachai? Que en el fondo sentirte mal porque te digan el mandibulín, el tiburón, porque tenéis 4 corridas de dientes. Porque a mí me lo dijeron. ¿Ya? Y también una ley de salud mental, poner en el centro la salud mental. ¿Ya? Todo lo que es depresión, ansiedad, trastornos de bipolaridad,
y otras afecciones más complejas de salud mental también, que estén en el centro. ¿Ya? Y que no tenga que ser uno como persona particular que tenga que ir a pagarse en el fondo la ida al psiquiatra o al psicólogo, sino que el Estado te lo asegure, con buenos profesionales y con un buen acompañamiento. Porque en el sistema público lo que ocurre es que en la actualidad tú vas y tenés cada 2 o 3 meses en el fondo de atención con un psicólogo, lo cual no cumple un tratamiento efectivo. Vamos al último candidato. José Antonio Cast, que se enoja que le digan José Cast, porque según él su nombre es compuesto. ¿Ya? Él pertenece al Partido Republicano, es el candidato más conservador de todos. ¿Ya? De hecho, él también formó un frente que se llama el Frente Social Cristiano, que está apoyado por los grupos evangélicos. ¿Ya? Él era de derecha, él era de la UDI, él es de la UDI más tradicional, con un fuerte componente valórico católico, ¿ya? Contrario, por ejemplo, a la despenalización del aborto, contrario al matrimonio igualitario, contrario a la eutanasia. Eh, También fue el tipo que hizo el comentario de crear una zanja para el fondo para evitar que entren los migrantes, así que se ganó el apodo del Zanjas, ¿ya? Y es su segunda aventura presidencial. La primera le fue bastante bien, a pesar de ir solo por un partido, sacó cerca de un 10% de la votación. Hoy día es el candidato que según CADEM, una encuesta de dudosa procedencia, pero lo vamos a nombrar igual, que estaría como primera mayoría con un cercano un 20% de los votos, ¿ya? 20-21% de los votos. ¿Ya? ¿Qué dice Castro? En educación, acceso universal a la educación. ¿Ya? Todos tienen acceso a la educación. Libertad de emprendimiento, ojo, aquí vamos a encontrar que hay un giro mucho más de mercado, mucho más de privaticemos, mucho más al estilo del capitalismo que tenemos hoy día. Él lo defiende según la libertad de enseñanza y plantea que por eso es fundamental que existan los colegios particulares pagados. ¿Ya? Ojo, él es el único que dice, habla del emprendimiento en educación. O sea, él lo ve como un negocio, te lo dice al tiro. ¿Ya? Entrega de herramientas a las familias para hacer un apoyo educativo. En el fondo, que las familias tengan contacto con los profesores, que reciban algún taller, algún perfeccionamiento de los profesores, para hacer aporte en el proceso educativo de sus hijos. En el fondo, no con lo que pasaba muchas veces como, hijo, no te puedo ayudar porque no tengo idea cómo se suma. Bueno, aquí sí, tengo las herramientas para ayudarte y enseñarte cómo hacer esto. ¿Ya? Ojo, eso también es súper tiene que ver con conocer cuáles son las evaluaciones de los docentes, los directivos y los funcionarios, o sea, conocer cuáles son mis competencias, cuáles son mis cualidades, cómo soy evaluado por mis pares, cómo soy evaluado por mis estudiantes, cómo soy evaluado por mis jefes, y que eso se conozca, porque en el fondo ellos lo ven ahí como una medida de poder saber si el profesional que está es idóneo o no y pedir cambiarlo o no. ¿Ya? Un profesor que está actualizado en las nuevas estrategias, las nuevas habilidades virtuales, algo que cabe de cajón en este contexto, es el manejo de Excel, de la computadora, de la educación virtual. ¿Ya? Esto es interesante, poner foco en inglés, ya en el fondo entendiendo de que en el mundo globalizado se hace mucho más relevante el manejo de un segundo idioma, que en este caso el segundo idioma universal es el idioma universal es el inglés. La mayoría del mundo, si tú vas a un extranjero, el primer ejercicio que hace es hablar en inglés, porque es un idioma que maneja más gente. ¿Ya? Y también darle foco a la educación técnico-profesional pensando en el emprendimiento, en las pequeñas y medianas empresas que necesitan mano de obra calificada. ¿Ya? Segundo, aquí también nuevamente se ve un giro más bien de libre mercado en el fondo de separar la gestión del MinSal y que el MinSal dicte solamente política pública. El MinSal es el Ministerio de Salud. ¿Ya? Y que la administración de los hospitales quede en el fondo de manera privada, que se generen holding de hospitales en las regiones para que puedan tomar decisiones ellos como un grupo empresarial en el fondo. En el fondo, nuevamente, lucrando con la salud. ¿Ya? Telemedicina en zonas remotas, en el fondo, nuevamente, medicina a distancia. Usted que sabe y le duele, ya, entonces eso probablemente es un quiste. ¿Cómo tiene la pierna? Muéstrame la pierna. Ah, le tiene un morón, ya eso es un desgarro. Eso, telemedicina. Autonomía en la gestión regional, ¿ya? De la salud, que en el fondo no, las decisiones no vengan tomadas desde Santiago, sino que desde las regiones a nivel de salud puedan tomar decisiones por su cuenta, según la necesidad de cada región, ¿ya? La existencia de un sistema público y o privado, aquí probablemente me faltó el slash, ahí, y o privado, ¿ya? En el fondo, y aquí nuevamente se ve este giro en el fondo de mantener las cosas, porque es lo que se hace en la actualidad. FONASA, cuando necesita, le faltan camas, el fondo, la renta cama al sistema privado y se las paga el sistema privado. Bueno, aquí es lo mismo. El sistema público o el sistema privado se van a poder en el fondo contratar entre sí para prestarse servicios. O si es que como hospital de Quillota no tenemos endocrinólogo. Bueno,
contrato en el fondo y digo, mire, usted vaya a la clínica de Reñaca y vaya al endocrinólogo que está ahí y en el fondo usted va con este papelito y va a indicar que lo va a atender. Eso. Puedo contratar servicios privados o públicos según sea mi conveniencia. Potenciar la salud mental. Todos los candidatos hablan bastante de la salud mental, sobre todo por el contexto de pandemia, ¿ya? Que en el fondo es el estrés, la ansiedad, las depresiones, las crisis familiares, todos esos elementos que vienen gatillados por este contexto, ¿ya? Trabajar en una alimentación saludable para disminuir la obesidad, eso está súper bien. Somos un país que tiene un alto índice de obesidad porque en el fondo nuestra alimentación se basa en pan, en fideo, en arroz y en puré. No es porque no querramos comer más cosas, sino porque por lo general, por distintas problemáticas contextuales como de carácter económico o de tiempo, nos da para hacerlo más fácil. Por eso estamos tan gorditos todos. Entonces, disminuir con eso. Trabajar la salud dental, al igual que Gabriel Boric. Hay puntos que coinciden cosas con Boric, que lo cual es lo más sorprendente acá, que ambos coinciden en esto, por ejemplo, en la salud dental, la importancia de una buena dentadura, porque es nuestra carta de presentación. ¿Ya? ¿Cuánta gente le da vergüenza sonreír porque se le ven los dientes chuecos, porque le faltan piezas dentales? ¿Ya? Y también el trabajo en la salud reproductiva casi lo ve de una lógica bien diferente, lo ve más bien desde un punto de vista valórico moral en el fondo. Pero decir así como la actividad sexual previa al matrimonio no es correcta, algo por esa línea. ¿Ya? No lo ve tanto desde un punto de vista como de garantizar un aborto seguro en todas las causales, en los métodos anticonceptivos, no, sino que ve la educación desde un punto de vista más bien valórico. A nivel de crecimiento, yo dice que el foco tiene que estar en el empleo, hay que incentivar el emprendimiento, la llegada de capitales extranjeros, y eso tiene que ver también con este corte capitalista que tiene el programa de José Antonio Cast de invitar a que lleguen empresas extranjeras. ¿Y cómo se invita? Disminuyendo las tasas de interés que les colocan los impuestos, dándoles mayores exenciones tributarias, mayores beneficios para que puedan hacer y deshacer como les plazca. ¿Ya? Disminuir el gasto público, eso significa, en el fondo, reducir la dotación de ministerios, funcionarios públicos, lo cual puede ser eficiente desde un punto de vista, siempre y cuando hay que ver qué lugares podemos cortar. ¿Ya? Disminuir la carga impositiva, en el fondo, disminuir el cobro de impuestos para atraer la inversión, una lógica muy neoliberal de libre mercado. El impuesto negativo es en el fondo que en vez de pagar impuestos, el Estado te entrega un subsidio, en el fondo, te entrega dinero por tener un bajo sueldo. Si tu bajo sueldo no alcanza a cubrir un piso mínimo, el Estado te va a entregar plata, te va a inyectar plata a tu sueldo, te va a entrar un bono. A eso le llaman impuesto negativo. ¿Ya? Pero laboral apunta a la flexibilidad laboral, y aquí llegamos a un nivel en el fondo de hablar de trabajo por hora. Es decir, yo te puedo hacer un contrato, supongo, Nicolás, te voy a hacer un contrato para que trabajes en mi faena por 1 hora a la semana. ¿Cachai? O sea, tu sueldo va a ser una miseria, tu cotización va a ser una miseria, pero tienes trabajo. ¿Ya? Es un tema bien cuestionable el trabajo por hora y la flexibilidad laboral, porque la flexibilidad laboral tiende en el fondo a generar condiciones menos dignas de trabajo para el trabajador. ¿Ya? La desregularización del mercado, muy el de corte neoliberal, dice porque impacta en la vida privada, en el fondo. Que en el fondo, si yo regularizo mucho el mercado, le pongo mucho control, impacto en la vida privada de la gente por el emprendimiento. En cambio, si yo le quito estas regulaciones, le permito en el fondo que ellos puedan emprender en lo que ellos estiman conveniente. ¿Ya? Postergar la edad de jubilación. Este es otro tema que ha sido bien polémico, porque CAS propone en el fondo aumentar la edad de jubilación, no me acuerdo cuántos años, pero más años, para que en el fondo la gente trabaje más y pueda juntar para una mejor pensión. No sé en cuánto irá a afectar realmente el impacto de eso. ¿Ya? Y la indemnización por año de servicio, que es algo que también lo que proponía Boric, que en el fondo que no te, que no, que tú siempre pudieses optar a tu finiquito, como en tu indemnización por años de servicio. ¿Ya? CAS propone que da lo mismo cuántos años trabajes, si es que tú te vas o te echan, tú puedas siempre optar a tu indemnización por años de servicio. Que recuerden que el tope son, hasta en la actualidad son 11 años, son 11 sueldos mínimos, 11 sueldos. Y aquí propone, si tú trabajaste 20 años y te fuiste, bueno, que te paguen esos 20 años, pero esos 20 meses, porque es un año por mes. Si trabajaste un año, es un mes que te pagan de indemnización. 2 años, 2 meses. 3 años, 3 meses. ¿Sí? Hasta el tope de 11 en la actualidad, y él propone que si son 20 años, bueno, se paguen 20 meses. ¿No? En vivienda, desarrollo de viviendas sustentables en centros urbanos, ¿ya?
cuidar lo que está construido, mejorar las condiciones habitacionales, por ejemplo, el transporte, mejorar la conectividad, el hermoseamiento de la ciudad, por ejemplo, jardines, flores, plazas públicas, la eficiencia energética, que salen muchos candidatos en el fondo, que es hacer un uso eficiente de nuestra energía. Por eso todos los electrodomésticos vienen con ese sticker que te indica la eficiencia energética, ¿ya? Ampliar los subsidios para acceso a la vivienda social, para comprar o arrendar una vivienda, en el fondo hacer más factible el acceso a estos subsidios y poner término a los campamentos. Esto se refiere principalmente a regularizar esta situación de campamentos. ¿Ya? Y ahí estaría. Ahí prácticamente terminamos con esto. Llegamos prácticamente a las 10. Recuerden que la pregunta esencial tiene que ver con tomar 2 puntos en salud, 2 puntos en educación de un candidato, 2 puntos de salud, 2 puntos de un candidato en educación, y después fundamental el por qué seleccionaron esos puntos, ¿ya? Fíjense que es 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, o sea, nada más que eso, en salud y educación, y ustedes eligen los candidatos, ¿ya? He revisado algunos, en general también, porque recuerden que esto es una pregunta de carácter personal. Acá no va a existir respuesta buena o respuesta mala desde ese punto de vista, sino que simplemente respuestas que están mejor o no tan bien fundadas, ¿ya? ¿Alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta, alguna inquietud que tengan, muchachos? Ya, si no hay dudas o preguntas, podemos dejarlo hasta acá. Voy a cortar la grabación. Así que, estimados,